Más grande que tienen los negocios al querer aplicar inteligencia artificial en sus procesos es que no saben lo capaz que puede llegar a ser. No saben hasta dónde llega, no saben qué le pueden pedir, qué no le pueden pedir, qué procesos pueden realmente aplicarse a inteligencia artificial, cuáles no. Y generalmente siempre piensan que es mucho menor a lo que efectivamente se puede hacer. Por eso la idea de este video es mostrar tres casos muy distintos que tienen una sola cosa en común, que es que el cliente, en el momento en que nos pusimos en contacto, no creían que esto pueda hacerse a tal nivel con inteligencia artificial. Mi nombre es Franco, yo tengo una agencia de inteligencia artificial y lo que hacemos es automatizar procesos y flujos de trabajo dentro de negocios que sean complejos, que requieran cierto criterio humano, con el objetivo de poder escalar y de que no haya un cuello de botella por la cantidad de personas que tiene tu negocio. Así que vamos a ir bien directamente a esto. Vamos a ir acá, vamos a repasar tres casos específicos. La idea no es hacerlo súper largo, sino mostrar bien personalizado qué es lo que pasó en cada caso. Nosotros tenemos acá una firma de inversiones que tenía muchos problemas respecto a la atención al cliente, porque corren campañas en ads que son muy buenas, pero estas campañas traían un montón de consultas, entonces necesitaban poder gestionarlas de una forma. Lo que hicimos, ellos tenían un chatbot bastante viejo, bastante, digamos, poco efectivo porque era muy robótico. Entonces lo que hicimos fue insertarles un agente de inteligencia artificial o asistente que tenía algunas características. Nosotros lo que hicimos fue definir y enseñarle a este agente de IA dos procesos, el proceso para atender consultas de no clientes y el proceso para atender consultas de clientes, porque en el mismo número tenían estos dos tipos de consultas. Entonces el agente de IA tenía que aprender a hacerlo, entonces lo entrenamos y le dimos los criterios y la lógica que tenía la gente que estaba en atención al cliente, ¿sí? Entonces esto le dio la capacidad de poder atender tanto no clientes como clientes de manera efectiva. Después, también le dimos el criterio para saber cuándo asignar alguna de estas conversaciones a un humano, porque siempre es necesario para poder generar una operación financiera y demás. Ellos querían tener todo el control sobre eso, entonces siempre al final de que pasen este proceso, el agente de IA asigna a un humano de manera también con cierta lógica, para saber si es no clientes, le asigna a el operador 1 y el operador 2, si es cliente, es al operador 3, al operador 4, y todo esto ciertamente con una detección automática. El agente que tenían antes, el chatbot que tenían antes, les tenía que hacer una pregunta a método de formulario de si eran clientes o no clientes y toda la información para poder después de un proceso súper engorroso pasárselo a un humano. Esto, como trabajamos con una base de datos, el agente de IA no lo preguntaba porque ya lo sabía, ¿sí? Como si fuera un asesor que ya sabe quién de todos es cliente y quién no es cliente. Entonces, todo esto era lo que nos enfocamos en la parte de procesos al realizar y desarrollar este agente de inteligencia artificial. Ahora, otra cosa importante, muchas veces hay preguntas frecuentes, entonces nosotros al agente de IA lo entrenamos con estas preguntas frecuentes y con información del negocio, que es, en este caso eran estas tres cosas. Era, bueno, los horarios, donde atienden y demás, y un curso que ellos venden aparte, un producto accesorio, y la capacidad de que si a la gente de inteligencia artificial le preguntas el valor del dólar MEP, en Argentina es súper común, la gente de inteligencia artificial puede acceder a ese valor y devolverlo en tiempo real. Bien, son cosas muy específicas, como ven, que los clientes no se imaginaban que esto se podía hacer. Pero bueno, lo importante también de todo esto, más allá de todo el desarrollo, es que nosotros, esto no está sobre el aire, sino que lo bajamos a un CRM personalizado donde se baja la información tanto de los no clientes, que hay poca info, como de los clientes. Acá hay un rastreo muy grande, tanto manual como automático, de cuáles son las cuentas que tienen abiertas, cuánto dinero tienen invertido y quién es el asesor que está encargado de ese cliente. ¿Esto qué permite? Permite que mi cliente, que es la firma de inversiones, pueda tener un rastreo y unas métricas claras y automáticas sobre qué está pasando con sus consultas de clientes y sus consultas de no clientes. Entonces, esto es en sí un desarrollo que es muy común. Ahora, yendo a algo un poquito más tirado a lo que son automatizaciones y datos, tenemos otro cliente que es un instituto donde venden programas de educación y
tenían mucho tema con la parte de altas y bajas de los clientes, porque ellos tienen unas cuotas, entonces cada programa, cada membresía se paga en diferente cantidad de cuotas, con diferentes precios, se dan los accesos de un curso o de otro, entonces tienen un trabajo muy grande administrativo, que esto es algo que muchas veces pasa. ¿Qué es lo que hicimos con este negocio? Nosotros generamos primero algo muy importante que es una estructura de datos. Esto es súper técnico, pero básicamente son bases de datos que sostienen, como lo hacía el CRM en el caso anterior, pero que sostienen todo el accionar de las automatizaciones, ¿sí? Esto es que hay ventas, hay pagos, hay programas, alumnos, vendedores, todo esto está estructurado y organizado en pequeñas bases de datos que seguramente las conocen ustedes como Excel, es un poquito diferente, pero que permite que todo se gestione de manera rápida y automática. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Bien simplemente. Lo que pasaba antes era que cada vez que llegaba un cliente tenían que llenarse un formulario, tenían que darle alta manualmente en una plataforma, tenía que agregarse a ese cliente, a ese alumno, a un grupo de WhatsApp y bajarlo a un Excel. Bien. Aparte de crear una carpeta de Drive y otras cosas. Entonces, nosotros lo que hicimos acá fue generar una automatización que con formularios que llena el vendedor en el momento en que vende, se carga todo de manera automática, se dan los accesos, se agrega al grupo de WhatsApp y se crean las carpetas de Drive. Y todo esto va sin intervención humana, el único punto de intervención es cuando se carga la venta. Bien. Ahora, después está toda una secuencia de bajas, de, bueno, cuándo hay que cobrarle al cliente la membresía y cuándo hay que darle de baja, en qué casos. Entonces acá generamos toda una secuencia de recordatorios para poder maximizar esa base de clientes y estar constantemente recordándole, porque muchas veces pasaba que se olvidaban los clientes de pagar o se olvidaba el vendedor de recordarle a los alumnos, haciendo un gran volumen de alumnos. Entonces acá se mandaban recordatorios, se hicimos toda una secuencia automática donde se mandan primero recordatorios por un grupo y luego por mensaje privado a cada alumno que esté debiendo. Porque también al tener toda la base de datos que mostré recién, podemos saber sin ningún problema quiénes son los que están debiendo y quiénes no. Entonces puede llegar a un nivel de personalización muchísimo más alto y generar otras acciones. Ahora, toda esta secuencia de recordatorios, también si tiene más de 2 meses de deuda, se da de baja de manera automática. Pero algo que también es muy importante, que esto me piden muchísimo, es una secuencia que generamos de ingreso de comprobantes. Si yo soy cliente y en el momento en que pago, yo le mando por WhatsApp al instituto un comprobante que eso antes lo cargaba manualmente una persona. Una persona entraba al chat, veía quién era yo, veía qué había pagado, veía en qué cuota estaba, cargaba y demás. Ahora lo que hacemos es que cuando llega un comprobante de un cliente, ponemos inteligencia artificial a que reconozca el cliente, que reconozca y analice los datos del comprobante para ver y cruzar la información con la base de datos y ver qué es lo que pagó el cliente y a partir de ahí automáticamente cargar el dato del comprobante y quitar al cliente de la secuencia de cobranzas. Todo esto antes lo hacían unas 4 personas y realmente no llegaban. Como ven, son secuencias y flujos bastante complejos. Pero ahora, al hacerlo de esta forma, permite que estas personas se dediquen a otras tareas y se dediquen más al cliente y al desarrollo de productos y que todo esto esté automatizado, permitiendo también ver las métricas. Como está automatizado, como se hace solo, es una métrica mucho más fiable y puede permitir ver la facturación de una manera más precisa, los nuevos clientes, los clientes de baja, todo lo que es el lifetime value del cliente, ventas, un montón de cosas, hasta mismo calcular comisiones de vendedores. Entonces, este proceso, esta transformación es algo que muchas veces la gente piensa que no se puede hacer porque hay mucho criterio y mucha intervención humana, pero la realidad es que con la tecnología de hoy sí se puede. Y por último, vamos a ver un caso que también hemos desarrollado en varias agencias, que es un proceso de onboarding. Muchas veces en una agencia de marketing hay una parte que preocupa mucho, que toma mucho tiempo, que es el pasar de un punto a otro o el que se generen diferentes tareas de primero la persona que hace las ideas, luego que guiona, que hace luego que edita los videos, que los graba, que los suben. Entonces son muchas acciones que dependen de que el equipo haya hecho todo correctamente. Y la comunicación, que también es súper importante. Entonces, esto tanto en el proceso de recurrencia del contenido, de producción, como en los procesos de onboarding, donde se pide un poco de información y se definen algunas cosas.
Lo que ven acá, esto es bastante complejo para entrar en detalle, pero hicimos toda una secuencia automatizada donde cuando el cliente llena un formulario de onboarding, se empiezan a generar diferentes tareas dependiendo de qué tenga ese formulario. A partir de ahí, todo el equipo está sincronizado y no es necesaria esa comunicación constante de, bueno, en qué situación estamos con cliente A y dónde estamos con cliente B, sino que está todo bajado a tierra en software de gestión de tareas y proyectos. Entonces, acá como ven, hay todo un proceso de onboarding, todas tareas y diferentes acciones que se tienen que tomar, que se desatan y se crean automáticamente. Cuando la persona que hacía las ideas generaba una idea, le tenía que avisar a la persona que hacía los guiones que ya estaba todo hecho. Esta tenía que entrar a los documentos, buscar, ver, crear las ideas, crear los guiones y después de ahí mandarlos a la persona que tenía que grabar. Entonces, todo esto ahora se hace automáticamente. Ni bien la persona crea las ideas, genera una notificación automática a la persona que hace los guiones para que, con el documento adjunto, para que pueda avanzar con su trabajo. Y así sucesivamente con todos los procesos de la agencia. Y acá implementamos ya en este caso específico inteligencia artificial para que ayude en la creación de contenido, que sea como acompañante en ese tipo de cosas y que termine ayudando con todo el proceso, ¿sí? No quiero entrar bien en detalle acá porque se va a hacer un video larguísimo, pero es la idea general que quiero que se lleven es que lo más probable es que hoy en día tengan procesos en su negocio que sean complejos, que requieran cierto criterio y que parezca raro que lo pueda hacer la inteligencia artificial. Pero la realidad es que si podemos automatizar este tipo de flujos, podemos generar agentes de inteligencia artificial que hablen como humano y que resuelvan de esta forma, podemos hacer un montón de cosas. Así que mi recomendación es que si estás con la duda directamente mandes un mensaje, te pongas en contacto con nosotros y agendemos una reunión para ver tu caso particular, si lo podemos automatizar o si todavía no. Pero seguramente que sí. Un saludo.